Bien, buenas noches, espero que se me escuche. Antes de... tengo algo en el chat, me piden por el tema de la evaluación, voy a decir simplemente dos cosas sencillas eh, que tienen que ver con cómo se compone la nota. La nota se compone de las opciones múltiple choice que valen un punto cada una. Es decir, que si hubieran contestado las 7 bien, tendrían 7 puntos. En la medida que tengan menos es porque las opciones múltiple choice no fueron adecuadas. La opción de desarrollo, que es donde noté algunos desajustes, que se apuntó para el resto de la calificación, salvo algunos casos, no recuerdo exactamente, pero contado con los dedos de la mano, la respuesta fue más o menos aproximada. Después hubo un montón de respuestas que si lo hubiéramos tenido que hacer la evolución, en principio pensé que no era necesario decirles que mi devolución hubiese sido no se corresponde con lo pedido. Hay varias respuestas que tal vez tengan que ver con la ética o la definición de la ética que yo pedí en otro contexto, pero no tiene nada que ver con lo que se desarrolló en la clase ni tampoco en el material. Y hay muchas respuestas que, no sé el motivo, son idénticas y que además tampoco responden con la consigna. Incluso hay algunas que están como en dos partes, una más larga y otra que contiene o comprende el final de la respuesta. En dos líneas antes de empezar la clase era sencilla la respuesta final, la respuesta de la consigna a desarrollar, que era simplemente referirnos a que la ética es la división entre las conductas buenas y las conductas malas, y esto se producía a partir de la incorporación en el mundo del hombre y su libertad. La respuesta buena era aquella que me vinculaba con mis semejantes, y la respuesta mala era aquella que me alejaba de mis semejantes. Esa era la línea general, la respuesta sencilla, tal como lo desarrollamos en la clase y como aparecía en el trabajo del doctor Negri cuando hablaba de los productos culturales. Hubo dos o tres respuestas nada más que tenían que ver con eso. Dicho esto, vamos a continuar entonces con el tema de la clase anterior. Habíamos empezado a ver el diálogo como una de las perspectivas a desarrollar, que es la nuestra. Quiero volver a insistir, lo voy a hacer 2 o 3 veces cuando comente el tema del diálogo, para que ustedes no pierdan de vista cualquier pregunta que me quieran hacer del tema, porque ahora estamos en una plataforma diferente, estamos con Webex Meeting, que es diferente a las anteriores, ya que esto estaba ocasionando algunos inconvenientes. Vamos a probar cualquier pregunta que quieran hacerme respecto a lo que estoy contando. A usar la manito y yo, si lo veo bien acá que está más grande, respondo. Entonces, les decía, hay una cuestión que no tienen que perder de vista en este tema, que es el siguiente. Este tema es importante porque nos va a permitir comprender la vinculación, el enlace que hay entre la condición humana y el derecho. Este es el tema clave, este es el tema básico, importante, nuclear de una filosofía del diálogo como nosotros la postulamos, la ofrecemos. Recordando entonces, podríamos decir que el derecho es un producto cultural. Cuando elabora el producto cultural, el ser humano introduce en este producto cultural
de alguna manera, la forma en cómo él se entiende o se comprende a sí mismo. Pero está oculta. El leerse a uno mismo, el leer su condición, está oculta en el producto cultural. El producto cultural, como el derecho, tiene una cierta significación. Nosotros vamos a tener que indagar más profundamente en ese producto cultural para darnos cuenta cómo se interpretaba o cómo se entiende el ser humano al elaborar el derecho. ¿Y esto para qué? Para saber si esa comprensión de sí mismo que tenemos, por ejemplo, si nosotros estuviéramos en este momento elaborando un ordenamiento jurídico. No hay ninguna duda que en ese ordenamiento jurídico se va a volcar, aunque no se lea a simple vista, cómo nos entendemos a nosotros. La cuestión es saber si esa lectura, esa comprensión de nosotros mismos es la adecuada. Porque si no es la adecuada, el problema lo va a tener el producto cultural, el ordenamiento jurídico, la ley, el derecho o de lo de que se trate. Esto está dando vuelta, esto está presente en esta explicación de la perspectiva. Entonces, nosotros consideramos que la perspectiva adecuada, la perspectiva que tiene que aparecer, leerse en una lectura más profunda en cualquier producto jurídico, es esta, que es la perspectiva dialogal, la perspectiva del diálogo. Si esto lo entendemos, si esto está siempre presente en nuestra explicación, podemos seguir adelante con el desarrollo de la perspectiva dialogal. Es una perspectiva que se hace necesaria, habíamos dicho en algún momento, hablamos del origen y de las fuentes en la clase anterior, de las ideas que nutren a la misma, y su autor clave que fue Martin Buber. Esta filosofía hoy sigue siendo necesaria, ¿por qué? Porque hay un diagnóstico que con mayor o menor precisión nos está indicando algo muy claramente, por lo menos en parte a la historia que nosotros venimos viviendo como sociedad, que es una sociedad altamente deshumanizada, muy marcadamente deshumanizada, con enorme déficit o incapacidad para el diálogo, y esto se ve claramente en aquellos fenómenos que tienen que ver con la falta de diálogo, la falta de respeto, la intolerancia, todos estos obstáculos que conforman la sociedad actual, el enorme y desproporcionado avance de la ciencia y la técnica, con sus productos de despersonalización y objetivación, la multiplicación hasta el infinito de la violencia en todos los ámbitos y en todos los niveles, ¿no? Esto claramente, este diagnóstico sigue siendo casi exactamente el mismo que tuvieron en su momento en mente en aquella sociedad en la que vivían los filósofos que iniciaron o dieron el puntapié inicial respecto del diálogo. Fundamentalmente el que marcamos como de alguna manera factotum de esta lectura, que fue Martin Buber. El diagnóstico que Martin Buber hacía de su sociedad en ese momento, posterior a la Segunda Guerra Mundial, es bastante similar o parecido al que nosotros podríamos hacer de una sociedad como la actual, marcadamente deshumanizante y con enormes problemas para generar el diálogo entre sus componentes. Dijimos entonces que esta perspectiva apuntaba a desentrañar la esencia del ser humano y que la esencia del ser humano no podía buscarse ni en el individuo aislado ni en el individuo formando parte de la muchedumbre. La esencia del ser humano para estos autores está en la relación con otro. Por eso dijimos, uno de los puntos de partida, una de las postulaciones esenciales es el encuentro como característica de la perspectiva dialogal. Pero además advertimos, ¿está bajo el volumen? ¿Se escucha? No, Carlos, recién se había cortado. Te
te escribimos por chat, no sé si Sí, me te decís diste que me cuenta. preguntan si se cortó. Sí, se te cortó la cámara y la voz, es como que te hubieses quedado sin señal. Ahora se escucha y ¿ahora se está Sí, bien? ahora se escucha y se ve bien, sí. Fue mucho el lapso de corte para retomar? Y sí. Lo Un único que minuto. llegamos, yo que llegué a tomar nota fue que creemos que la antropología adecuada es la dialogal y no mucho más. Bien, Después se cortó, así que perfecto. si Gracias. podés retomar desde ahí, gracias. Bien. Entonces tratamos de recuperar, no estoy muy seguro dónde se cortó, pero tratemos de recuperar la idea. La perspectiva dialogal es la perspectiva que intenta poner o dar una respuesta, un coto a esta situación de deshumanización, recuperando una capacidad o intentando recuperar una capacidad que es propia del ser humano. Como dije en la clase anterior, esta no es una perspectiva novedosa, nueva, pretendiendo ser original, algo distinto. Es una perspectiva que trata de recoger una condición humana que es tan antigua, tan vieja como el ser humano mismo, que es esta capacidad para generar a través del encuentro relaciones dialógicas que permitan la realización del ser humano. Es tan antigua como el hombre mismo. El problema son aquellos obstáculos que se interponen entre persona y persona y las posibilidades de generación del diálogo. Como decía hoy, los obstáculos son y claramente la falta de diálogo, el irrespeto, la falta de respeto y la intolerancia que se nota hoy como humus de las sociedades actuales en las que vivimos. Decíamos, este autor, el iniciador de la filosofía dialogal, Martin Buber, considera que solo se puede dar una respuesta al problema del ser humano con una antropología y una ética que se adecue a su estructura. Por eso él habla de las relaciones o de los vínculos utilizando, ustedes recordarán, pronombres al definir estas actitudes ante el mundo. El pronombre yo, tú, o yo, vos, o yo, él, y el pronombre yo, ello. Todos los autores dialogales, todos los autores dialógicos utilizan esta nomenclatura para indicar el tipo de vinculación entre sujeto y sujeto. Estos pronombres daban lugar a dos relaciones básicas, dos actitudes básicas, porque son modos de pararse ante el mundo. La actitud marcadamente dialogal, que es la primera, y la actitud de experimentación, de uso y de utilización, básicamente de las cosas y de la experiencia, que marca la segunda, que es la relación yo y yo. Ambas esferas o ambas maneras de entender la realidad, nos dice Buber, son importantes para el hombre. El problema es que el mundo contemporáneo ha agigantado enormemente aquella relación que él identifica como relación yo-ello. Es decir, relación de uso, de utilización, de objetivación de las cosas y luego, de alguna manera, como una especie de efecto rebrote respecto de las personas o en relación con las personas. Recuerden, tres salidas. El ser humano está abierto o es pasible de salir en tres ámbitos o direcciones. Una era el entorno, la segunda eran los otros y la tercera, entorno naturaleza o mundo circundante, los otros, y la tercera serían las esencias, decía Buber, esencias inteligibles, por ejemplo los valores y lo absoluto desde el punto de vista religioso, Dios. Respecto de estas tres salidas, el hombre puede tener una relación yo-tú o una relación yo-ello. Y además puede alternar entre ellas. Veamos entonces con un poco más de detalle
cómo se configura la relación o el diálogo o la relación de encuentro por antonomasia. Tengamos en cuenta esta expresión. Esta expresión es un concepto que da un autor que se dedica a trabajar sobre el derecho y sobre el diálogo, que se llamó Sergio Copda, y él dice lo siguiente, y vamos a utilizarla para desmenuzar nuestra perspectiva. El yo es en la medida en que es en relación, y fuera de la relación es o se convierte en una mera abstracción. Y la segunda parte de la idea es que la autocomprensión está en función de la relación con otro. Me comprendo a mí mismo a partir de que me relaciono con otro bajo ciertas circunstancias. Entonces, recuperemos el concepto, vamos explanándolo frase por frase. El yo es decir, se trata de explicar cuál es la esencia del ser humano, cómo nos realizamos. Entonces, somos, yo, el yo es en la medida en que es en relación. Se alcanza la calidad del ser humano, la entidad del ser humano, en la medida en tanto en cuanto nos relacionemos con otro, y acuérdense que esta relación es reversible. Yo la puedo estar entendiendo o explicando desde mi lugar como yo, pero también podría, al ser reversible, explicarla si me colocara en el lugar del otro, en el lugar del tú. Hay una reciprocidad, como una especie de ida y vuelta. Entonces, somos en la medida en que somos en relación. Si no nos pensamos en relación, como yo quedamos excluidos, como término yo quedamos excluidos o reducidos a ser una mera abstracción. Y además, que solo tengo acceso a mí mismo, a mi interioridad, a mi autoconciencia a partir del vínculo con el otro. Ahora bien, vínculos con los otros hay de diversas formas, variadas, sin embargo, solamente uno de ellos es el que nos va a permitir esta entrada, este ingreso a nosotros mismos. Este vínculo o relación es el que nosotros denominamos encuentro, para diferenciarlo del mero contacto. Encuentro y contacto son dos formas de relación. La primera es la prototípicamente dialógica. La segunda, el mero contacto, es la que se da cuando nosotros nos contactamos con otras personas o con otras realidades, por ejemplo con el entorno o con las cosas, pero desde el ángulo o meramente de la simple experiencia o uso. A su vez, estas dos formas de relación van a tener como componente comunicacional, acá podemos agregar algo importante, el encuentro, el vínculo dialogal genera diferentes formas de comunicación. Estas formas de comunicación van a ir desde el diálogo auténtico, el monólogo o el diálogo científico. Estas tres formas de comunicación son propias de estas actitudes que tenemos frente a los otros. Diálogo auténtico cuando la comunicación es genuina. Diálogo científico cuando nos situamos en el mundo del yo-ello, es decir, en el mundo de la experiencia. El mundo de la experiencia es el típico de la ciencia. Repito, el mundo de la experiencia, el yo-ello, es el ámbito específico de la ciencia, del conocimiento científico. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico trabaja con objetos, trabaja con realidades, para la ciencia, meramente cósicas, realidades materiales.
La ciencia trabaja con el mundo de lo verificable. Por eso dice Buber que el ámbito de la ciencia, si bien la ciencia es muy importante, ningún autor dialógico niega esta característica, dice que el lenguaje científico es un lenguaje objetivo, no es un lenguaje personal, es despersonalizante. Porque el científico se pone a distancia de aquello que conoce, de aquella realidad que conoce. Incluso si se trata de una persona a nivel de ciencias que tengan que ver con mi estructura o condición humana, como de ciencias que trabajan exclusivamente con realidades medibles, mensurables. En este caso estamos hablando de un lenguaje o de un diálogo científico que es marcadamente objetivo. Y por último está el monólogo. El monólogo que a veces se disfraza de diálogo o que algunos llaman también diálogo inauténtico. Aquella comunicación que está limitada exclusivamente a la transmisión o a la transferencia de contenidos, pero que de alguna manera no revelan nada de mi propia condición. Vamos a ver que esta es una de las exigencias del diálogo. No revelan nada de mi propia condición. Es el hablar en tercera persona, es el hablar en términos de objetos, de cosas, o bien es aquella manera de dirigirse al otro, por eso decía disfrazada de diálogo, que tiene como objetivo la imposición, el manipular al otro. Hablamos de la autoconciencia. La autoconciencia es el resultado del diálogo auténtico. ¿Por qué? Preguntémonos por la primera forma de diálogo humanamente hablando. ¿Cuál es la primera forma de diálogo humanamente hablando o posible? Dice Buber, el protoencuentro, es decir, el encuentro básico inicial fundante, es la relación que se da al interior del seno materno, es decir, la relación intrauterina. El primer diálogo, el primer tú, es cuando uno se está gestando al interior o dentro del seno materno. Dice, esa es la primera relación, el protoencuentro. Allí, a pesar de que nos estamos gestando, no habría propiamente autoconciencia, sino simplemente una especie de pasividad hasta el momento de salir hacia el mundo. Sin embargo, no hay ninguna duda que el que está por nacer percibe, capta, aún sin haber salido al mundo, todo lo que ocurre hacia afuera de su madre. Por eso cualquier acontecimiento, si se quiere, conmocionante, y esto no se podía entender en otro momento, hacia afuera o en el ámbito de la madre, de alguna forma misteriosa, porque todavía científicamente no se ha podido comprobar y tal vez no se pueda comprobar, ya queda almacenado en la propia estructura del por nacer. Entonces, primer diálogo es el tú. Segunda corroboración a partir de esto, la importancia del tú. En el yo, tú es más importante aquello que no soy yo, el tú. Hay como una especie de jerarquía, hay un desnivel. Lo primero que yo percibo, aun cuando todavía no tenga conciencia de mí mismo, es el tú. La salida al mundo, lo primero que hace el recién nacido es intentar llamar la atención de su madre a través del llanto, lo que fuese. Entonces, ahí también se remarca con claridad que lo primero, aún todavía no siendo yo, es el tú materno. ¿Cómo se genera la conciencia, la autoconciencia? Bueno, la autoconciencia es algo reflejo. La autoconciencia es el resultado de, en esos primeros años de desarrollo, descubrir que en el ida y vuelta, por ejemplo, con la familia, en los ámbitos más pequeños en donde se desarrolla alguien, en ese ida y vuelta,
algo queda y algo ya no está. Ese algo que va quedando y a partir de que uno crece lo va constituyendo es uno mismo. Y aquello que no queda, que no permanece, que sale y vuelve a entrar, son aquellas personas con las que yo me confronto. Esto psicológicamente significa que en algún momento del desarrollo, algunos autores hablan de alrededor de los 8, 9, 10 años, a pesar de que ya pronunciemos, ya hayamos dicho la palabra yo desde más temprana edad, a partir de esa edad se constituye el yo en el sentido que me descubro como individuo. Algo queda en ese ir y venir de las relaciones desde el primer minuto de vida. Ese algo que queda soy yo. A partir de ese momento yo puedo verme como un individuo y ver a los demás como un otro. Insisto, aun cuando hayamos utilizado la palabra yo al comenzar a usar el lenguaje. Podríamos decir entonces que nosotros estamos dando importancia desde la óptica dialogal, una esencial importancia a los demás. Hay algunos autores que trabajan esta idea de dialogicidad, pero con otra terminología, lo dicen de otra manera, aunque apuntan a lo mismo. Por ejemplo, un autor importantísimo en esta materia del diálogo es Remy Quant, pero él habla de no carácter dialogal, sino carácter social. Remy Quant es un autor muy importante, de alguna manera contemporáneo a estos autores dialógicos, pero él prefiere utilizar la palabra social. Por eso, en su libro Filosofía Social, del que yo les he acercado a ustedes un fragmento para su lectura, él, en el capítulo segundo, en el primero habla, cosa que vamos a hacer nosotros porque invertimos la secuencia, lo vamos a hacer en adelante. El primero habla de la perspectiva individualista, del hombre como individuo. Eso lo vamos a desarrollar después. Invertimos la secuencia, empezamos por el carácter dialogal. Y en el capítulo segundo él dice, habla de la dimensión social del ser humano. Está queriendo decir la dimensión dialogal. Y dice Quant, plantea una tesis, él dice, el hombre es social en todo, el ser humano es social en todo. Ese es el punto de partida de Quant, su tesis fuerte. Por de pronto, habría que despejarla de algunos equívocos, los que uno puede incurrir cuando habla de la socialidad del hombre. Primero, la socialidad no implica mera agregación. No, el hombre es social, pero no porque esté junto a otros, se sume a otros o porque haya muchos en algún momento determinado de la historia. Esto no tiene nada que ver con la socialidad estructuralmente hablando, con la idea de socialidad estructuralmente hablando. No es en el sentido de gregarismo. Gregarismo implica el juntar muchas personas, en este caso sería muchos yoes. La socialidad apunta a algo más profundo, ni siquiera al nivel de lo que planteaba ya como un adelantado en su momento Aristóteles. Aristóteles decía que el hombre era un animal social, pero esta idea de Aristóteles como animal social tenía que ver más que nada con esta idea de gregarismo. Él decía, el hombre es un animal social, no puede existir solo, convivir solo porque o es Dios o es una bestia. Pero no está hablando de esta socialidad en el sentido profundo que nosotros le estamos queriendo dar o le vamos a dar. Bien, ¿qué significa que el hombre sea social en todo? Entonces, Quant continúa diciendo lo siguiente. Hay dos aspectos en el hombre. Hay un aspecto que comparte con los demás seres o cosas en el mundo, que es una dimensión natural, es su dimensión corpórea,
o podríamos decir también cósica. En esa dimensión, que tiene que ver con su cuerpo fundamentalmente, con su estructura corpórea, la vida del hombre es un proceso. ¿Qué implica que sea un proceso? Biológicamente hablando, nace, se alimenta, se desarrolla, crece, vive, se reproduce y por agotamiento muere. Esto es, como en los animales, un proceso. Y siempre se da de la misma manera, si lo comparamos para que se entienda bien con los animales. Siempre se da de la misma manera. Es inexorable en todas las especies y en todos los animales. Este proceso es de causa a efecto. Pero el ser humano es algo más que esa dimensión corpórea. No hay ninguna duda que nuestro cuerpo necesita alimento, que nuestro cuerpo necesita agua, que biológicamente nos desarrollamos, que necesitamos reproducirnos. No hay ninguna duda de esto en nuestra dimensión corpórea. Pero hay algo más, porque esto es mera vida, esto es vida, vida biológica. Hay una instancia mayor que, ¿se acuerdan ustedes? Creo que en la segunda clase dijimos, al hombre se le agrega la existencia, la coexistencia. En este sentido, en aquello en que el hombre es un proyecto, un autoproyecto, en esto en que él puede decidir por sí mismo qué ser, qué dejar de ser, existir con sentido o sin sentido, en esto es social, dice Juan, en esta segunda dimensión, porque sobre la primera no tiene control. Da un ejemplo, dice el respirar es algo procesal, automático si se quiere, biológico, sobre lo que uno no decide. Uno puede sí controlar en mayor o medida la respiración, pero el respirar es algo que se da aun cuando no seamos conscientes de ello y no lo traigamos nunca a la esfera de nuestro pensamiento. Entonces, eso no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es todo aquello en lo que podemos hacer, fijarnos meta, proyectarnos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de el ser haciéndose, el ser humano proyectándose? En esto es social. Y acá pone todo el peso o refuerza su tesis. Y esta socialidad que es inherente a la condición del hombre, ¿cómo se ve? ¿Dónde se marca? ¿Dónde se nota con claridad? Y él dice, en todo lo que hacemos, se encuentra inmersa o presente una relación con los demás. En todo lo que el ser humano hace están presentes los demás. De forma tal que hay que remarcar, dice Juan, una dependencia respecto de los otros. Y acá se presenta podría presentarse un pequeño problema que Juan resuelve rápidamente, porque uno podría pensar, si ser social implica que cada cosa que hago está contenida en una relación con mi semejante, y este dato es fundamental, mi dependencia de los otros, esto podría llevarme a pensar que el ser humano, los seres humanos no tienen libertad, en tanto y en cuanto pensemos que si dependemos de los demás, la autonomía no existe como tal. Y la autonomía es un rasgo que tiene que ver con la libertad. Dice Juan rápidamente, no, esto está equivocado. En la medida en que estamos pensando dependencia en un sentido de causa y efecto. Él dice, no podemos pensar la dependencia que se marca como rasgo de la condición humana en términos de causa y efecto. ¿Cómo sería en términos de causa y efecto? En términos de causa y efecto sería que si la piedra para moverse depende de un factor externo,
físicamente el movimiento del viento, entonces diríamos que la única manera, la piedra depende del viento para moverse. En la medida que hay viento, sopla y ejerce una fuerza, una presión, físicamente o mecánicamente hablando, la piedra se mueve. Si el viento no está, la piedra no se mueve. Es una relación de causa y efecto. Depende de esto. Dice Quine, en el ámbito interhumano esto no ocurre. La dependencia está a otro nivel y esto requerirá el desarrollo o el despliegue del argumento. Él dice, continuando con su argumentación, él dice, somos seres en el mundo. De lo primero que tomamos noción o tomamos nota es que estamos en un mundo con otro. Pero cuando venimos al mundo y a medida en que empezamos a surgir en él, en nuestros primeros contactos, en nuestros círculos más íntimos, familia, descubrimos ya un montón de cosas existentes. A esto él lo llama ámbito significativo mundanal organizado. Cuando venimos a la realidad, aparecemos en un ámbito significativo mundanal organizado. De hecho, de otra manera, nacemos al interior de un mundo que ya está organizado, de un mundo que ya de alguna manera está construido, de un mundo humanizado repleto de significados. Esto le ha ocurrido al hombre de todas las épocas. Por supuesto, el ámbito significativo, vamos a acotarlo, el ASMO, ámbito significativo mundanal organizado, no es el mismo hoy que el que existía en la Edad Media. De todas maneras, en la Edad Media, para aquellas personas que venían al mundo en esa época, ya el mundo estaba organizado previamente, y sin que él hubiera participado. Nosotros, nuestra generación nos vino al mundo, ya está este mundo organizado de alguna manera, y no es el resultado de nuestra acción. Entonces, nosotros tenemos que apropiarnos de esos significados. El ejemplo más sencillo, pero fuerte que podemos dar es el lenguaje. ¿Cómo nos apropiamos del lenguaje? Al lenguaje llegamos por vía de la imitación. Aunque no sepamos qué significan las palabras, las expresiones que escuchamos de nuestro círculo más íntimo, es cierto que nos podemos apropiar del significado de las palabras que dicen el mundo, que revelan el sentido de lo creado, de lo cultural, a partir de la imitación. Es decir, empezamos a apropiarnos el sentido del mundo con el lenguaje, pero no alcanza, dice Quine, porque el mundo es tan complejo que no alcanza con apropiarnos del lenguaje y de la palabra en nuestra casa. Podemos aprender a hablar, pero no, para aprender a escribir necesitamos de una enseñanza, de un proceso de educación más formal. Entonces, a partir de la imitación, a partir de la educación formal, dice Quine, nos podemos apropiar del lenguaje y descubrir el sentido o el significado. Si vamos a otro ejemplo, también desde la más temprana edad, vemos una silla, que es un objeto. No tiene ninguna relevancia, no tiene ninguna significación. Empieza a tener significación y relevancia cuando vemos que alguien se sienta en la silla. Miramos, vemos, repetimos y vamos comprendiendo y situándonos y vamos entendiendo que el significado de ese objeto, que si nadie se hubiese sentado, vamos a suponer una hipótesis contrafáctica, que hubiese habido una silla en la casa, pero jamás nadie lo hubiera utilizado durante 2, 3, 4 años. Para nosotros no sería que un objeto sin sentido. Si no hemos visto cómo se usa la silla, si no hemos visto que otro se sienta, podríamos salir al mundo sin saber, yendo a otro lugar, para qué sirve una silla, más que viéndolo como un objeto que escapa a nuestra propia comprensión. Y esto dice Quine en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el mundo del trabajo, en el mundo del juego,
en el mundo del trabajo y en el mundo del juego, que son actividades humanas que solo podemos tener acceso a ellas, entenderlas, comprenderlas, porque si la vemos desde fuera no podemos entender qué es lo que pasa. Si vamos por primera vez a una fábrica, entramos a la fábrica, no entendemos qué pasa dentro de la fábrica, no captamos el sentido o el significado. Sin embargo, la fábrica como tal, como expresión del mundo del trabajo, existe, y existe para aquellos que están dentro, que están trabajando y comprenden el significado de la estructura, las herramientas. Esto también ocurre con el juego. El juego es una actividad con reglas, al igual que el trabajo con instrumentos, con maneras de realizarse el juego, pero en la medida en que por primera vez observamos un juego o una competencia, no entendemos claramente su significado. Vemos algo que acontece, pero no sabemos, no descubrimos las reglas, el sentido de los movimientos, lo que fuese. También el ver, dice Juan, el ver, el percibir, el oír, son cuestiones que tenemos que conformar en nuestra propia realidad. Si tenemos que aprender a ver, porque el ver, que no es lo mismo que el mirar, implica que yo veo algo porque destaco una figura sobre el horizonte. Entonces, es en mi entorno donde me enseñan de alguna manera, aun teniendo vista, a ver. Entonces, se resalta algo que aparece en el horizonte como una figura y yo dirijo hacia allí mientras me formo y crezco, dirijo mi mirada y descubro el sentido, recorto esa figura sobre el horizonte. Lo mismo en el oír, también en otras dimensiones, como puede ser, por ejemplo, el propio pensamiento. Para pensar necesito el lenguaje, necesito las palabras. El pensar implica elaborar conceptos. El concepto es una manera de entender aquello que yo percibo. Pues bien, me tengo que apropiar de estos conceptos para poder pensar por mí mismo. Y este sentido, esta apropiación del concepto se va a producir con la presencia o a través de la presencia de los otros. Entonces, segundo dato importante, para poder ingresar al mundo significativamente organizado, esto lo tengo que hacer a partir o a través de otros. Son mis semejantes los que me introducen en el significado del mundo. Son los otros, mi familia, mis amigos, el entorno, es otro el que me introduce en el mundo del trabajo. Ingreso al mundo del trabajo y me apropio de sus sentidos o significados. Son los otros los que me introducen en el mundo del juego. Percibo el sentido de las reglas, de los movimientos. Son los demás, son mis semejantes. Y todos estos significados que hay en el mundo son el resultado de que, dice Juan. Y acá hay otro dato importante. Él dice, son el resultado de una historia común, de una larguísima historia común. Algo que yo percibo y veo me parece tan sencillo, natural, como una taza con la que tomo café, una lapicera con la que escribo, o lo que fuese, son el resultado de una larguísima historia común. Las ideas también son el acopio cultural de una historia que además hoy podemos pensar, y pensar implica siempre apoyarse sobre una base que ya existe, que está antes que nosotros. Nadie piensa de la nada, aun cuando supongamos que lo que estamos pensando es original, se apoya en ciertos puntos de partida sobre el cual podemos generar un nuevo conocimiento. Ese es el resultado de un largo ida y vuelta en la historia común de la humanidad. Entonces nos apropiamos de esta historia común y en la mayoría de los casos lo vemos como algo natural, o no le damos importancia o nos parece que es algo natural, que es algo que ha sido desde siempre. Sin embargo, el sentido y el significado es el resultado de hombres que antes que nosotros le han atribuido
esta significación al mundo. ¿Cómo ingresamos entonces? Dice Juan, él marca claramente, este acceso al mundo, al significado y al sentido, solo puede darse a través del encuentro. El mundo se nos hace inteligible en la medida en que es inteligible por nuestro encuentro, por nuestra relación con los demás. Y acá va a marcar una tesis o punto de vista importante, porque una de las objeciones que se pueden plantear es la autonomía del sujeto. Uno podría decir, sin embargo, a pesar de la influencia de los otros, de la presencia de los otros, de esta historia común, es cierto que el hombre se alza sobre la relación con sus semejantes cuando piensa, cuando emite juicios estéticos, cuando opina sobre el arte, cuando emite juicios de valor. La propia idea de creatividad, para algunos, estaría rechazando esta idea de dependencia de los demás en esos terrenos. Juan contesta y reafirma su tesis, son objeciones que él mismo se plantea, porque él dice, en filosofía una de las mejores maneras de sopesar la validez de lo que uno está tratando de argumentar es responder a objeciones que pueden venir o de otros o de uno mismo. Entonces él dice, ¿cómo se resuelve esta objeción de la autonomía? Y remarca, aun cuando supongamos que somos completamente autónomos en nuestro pensar, en nuestro emitir juicios sobre el arte, la estética o sobre los valores, estamos condicionados fuertemente por nuestra relación o dependencia con los demás. Por eso es que no puedo pensar si no es sobre la base de lo que otros ya han pensado. No puedo emitir un juicio artístico sobre la base de lo que otros ya han considerado como valioso. Y tal vez pudiera, aun cuando en ese momento no fuese aceptado, él da el ejemplo de artistas que en algún momento se separaron de lo común, no tuvieron aceptación, pero después sí lo fueron con el tiempo, pero que sin embargo se apoyaron para realizar sus obras de arte o estéticas en lo que venía ocurriendo. Y lo mismo ocurre con los juicios de valor. Es decir, los juicios de valor se apoyan en cierta manera de entender la realidad, de valorar si es propia de la comunidad en la que nosotros nos movemos. Acá hay algo interesante respecto a los juicios de valor, que tiene que ver con que no hay ninguna duda que nosotros juzgamos en virtud de aquellas reglas que nos han sido transmitidas por la atmósfera común de la sociedad en la que vivimos y en el momento en que vivimos. Esto es cierto, pero la autonomía, ¿dónde se pondría en juego? Que yo no podría emitir un juicio de valor si no es sobre la base de aquellas valoraciones que ya he recibido, y a partir de esto puedo desmarcarme o no, aceptar o no esos juicios de valor que ya estaban presentes, que ya están presentes en la comunidad. Es decir, valoro, pero sobre la base de lo que ya he aprendido. Y a veces esto lo puedo hacer, y sería lo correcto, porque muchas veces las valoraciones con el tiempo pierden fuerza y necesitan ser reemplazadas por nuevas valoraciones. Esto es una tarea que le queda a la autonomía del hombre, pero que no podría hacerlo si no es que parte, no arranca de una base que es esta base común, dada por la historia. Este aspecto de la existencia humana, dice Juan, que puede sintetizarse en la siguiente expresión. Dice, el ser es, o el hombre es mediante los otros. El ser humano es mediante los otros. Este es uno de los dos rasgos
con los que Juan va a tratar de reforzar la idea de socialidad. Repito entonces, somos mediante los otros. El ser mediante los otros implica todo esto que acabo de contar, el ingreso a un mundo significativo, mundanal, organizado de la mano de los otros, a partir del encuentro, de la relación con nuestros semejantes. Pero hay una segunda dimensión que se distingue del anterior, pero dice Juan, la puedo distinguir del anterior, pero en la realidad, en los hechos, están mancomunadas. Se pueden distinguir a efectos de entenderla mejor, pero en la realidad están o van o actúan de manera conjunta o mancomunada. Y él la sintetiza en esta expresión, dice, ser para los otros o ser por los otros. El hombre es un ser para los otros o por los otros. Y esto es más fuerte que lo anterior. ¿Por qué? Porque él dice, si bien necesitamos de nuestros semejantes para ingresar al mundo con sentido, median entre nuestro ingreso y la comprensión de lo que el mundo significa, necesitamos de los otros en función de que los otros, si nos necesitan, nos convierten o generan un sentido para nuestra propia realidad. Vamos a decirlo de otra manera. Nosotros necesitamos de la necesidad de los otros respecto a uno mismo. ¿Por qué? Porque el que otro nos necesite implica que de alguna manera nos constituimos en el sentido de la existencia para el otro, y esto también es reversible, esto es recíproco. Además de que ingresamos al mundo, necesitamos de la necesidad de los otros. ¿Por qué? Bueno, y acá aparece claramente la faz dialógica. Los otros nos confirman, nos aceptan. Necesitamos que el otro nos confirme y nos acepte. Por ejemplo, cuando hablamos de la filosofía del diálogo y hablamos de las características del ser personal, hablamos de la unicidad, del carácter único de la existencia del hombre. Ahora, este carácter único no surge como si se tratase de un teatro de autoayuda, de mirarme frente al espejo y decir soy único. El carácter único lo da otro, solo me lo puede dar otro. Y en tanto y en cuanto yo de alguna manera me convierta en el sentido de la existencia de aquel que luego me confirma. Nosotros los seres humanos necesitamos, para tener confianza, dice Juan, en nosotros mismos, que los demás confíen en nosotros. La confianza en uno mismo no es el resultado de una automeditación, de un mirarse hacia adentro. La confianza en uno mismo es el resultado de que los demás confían en nosotros. Él da un ejemplo también contrafáctico. Si pudiésemos en algún momento ponernos todos de acuerdo respecto de alguien y hacerlo sentir como superfluo, como si se tratara de una prueba, descubriremos seguramente al poco tiempo que esa persona se concibe a sí mismo como superflua. Para nadie es querido, para nadie es tenido en cuenta y en consecuencia humanamente como persona se derrumbe. Dice, por supuesto, él lo pone como un mero ejemplo hipotético, pero indica la realidad de esta cuestión. Entonces, necesitamos ser confirmados por vosotros. Pero acá dice cuándo se puede producir un problema, que es el siguiente: necesitamos que los demás nos acepten. Por lo tanto,
lo que hacemos permanentemente es llamar la atención de los demás. Ahora, este llamar la atención de los demás puede venir de la mano de una respuesta auténtica por parte del otro. Dice Juan algo que al ser humano, sobre todo el contemporáneo, la persona contemporánea, tan teñida de una percepción que vamos a ver en clases que siguen, y que le resulta difícil de aceptar, y que es que necesita ser confirmado por los otros. Pero esta tendencia, esta necesidad de que el otro nos ayude, remarquemos esto, somos seres indigentes. Indigentes implica que carecemos de algo, aunque somos conscientes de que esta carencia se puede subsanar, pero no eliminar. Esta conciencia de nuestra carencia, esta conciencia de nuestra indigencia, es lo que nos lleva como tendencia a buscar aquello que no tenemos, en donde lo vamos a encontrar, que es en la actitud receptiva del otro. Esta tendencia de confirmación se busca hacia afuera, como corresponde, debe buscarse hacia afuera. Recuerden el movimiento básico del diálogo del que había hablado Martin Buber. El movimiento dialógico fundamental es volcarse hacia el otro. En esta necesidad de que el otro nos confirme, y por eso llamamos su atención, muchas veces los caminos que el ser humano elige para esto son equivocados, dice Juan. Porque, por ejemplo, una manera de llamar la atención y de generar un pseudo reconocimiento sería el convertirse en alguien temido. Él dice, una manera distorsionada de buscar la aceptación del otro es que el otro me tema. En consecuencia, dice Juan, en definitiva, si se quiere, el reconocimiento del otro también va a ser una mera ilusión, porque tanto y en cuanto este poder o esta capacidad de imponerse sobre el otro desaparezca o la pierda, la actitud final va a ser el rechazo. Y además esa aceptación no es una aceptación que se corresponde con la mecánica del diálogo, porque esa aceptación se va a retirar en la medida en que yo deje o me dé cuenta que no puedo ser coaccionado o que puedo zafar de esa coacción. En consecuencia no es una aceptación real. También hay como una especie de crítica a la sociedad del espectáculo. Dice, también los récords, vivimos en una época de récords, porque los récords implican algunas circunstancias que se ponen en conocimiento de muchos. Entonces hay récords de cosas hasta que no tienen casi valor, ningún tipo de valor. Sin embargo, esto puede llevar a que uno presuma que puede ser aceptado y reconocido en la medida que puede atribuirse a algún récord, aunque esto sea completamente insuficiente. Bueno, este reconocimiento del otro también es insustancial, también es superfluo y también es vacío. Y acá aparece algo interesante porque él dice que a veces uno puede suponer que el existir para otro, al mismo tiempo que lo hacemos mediante otro, puede, más allá de esta actitud de servicio y de que el otro me reconozca, por ejemplo, y esto lo voy a recobrar porque no lo dije cuando hablamos en el ámbito laboral, dice una manera específica de reconocer al otro es en el ámbito del trabajo. ¿Por qué? Porque hay trabajos que son reconocidos en función del servicio que le prestan a otros. Juan dice, el mundo laboral implica hacer cosas, trabajar para otros. Entonces,
el trabajar implica ser alguien. ¿Por qué? Porque si mi trabajo es reconocido, no solo por el valor intrínseco que él tiene, sino porque juega un importante servicio o papel para los demás, ese reconocimiento en función de ser alguien en el orden laboral implica una aceptación y una confirmación de los demás. Aunque es cierto, dice él, muchas veces, y este es un problema de la sociedad contemporánea, no van de la mano la importancia del trabajo y el que sea reconocido y el valor intrínseco del mismo. Hay actividades que intrínsecamente uno podría considerar no valiosas y que son premiadas de una manera completamente diferente a otras actividades que son intrínsecamente valiosas pero que no tienen el reconocimiento que por su mismo carácter intrínseco esto vendría. Por poner un ejemplo que no es exactamente el que pone Juan, pero que de alguna manera refleja lo que él quiere decir, el trabajo implica recompensa en dinero. Y dice él, el dinero es necesario para subsistir o vivir en un mundo organizado. El dinero es necesario para usar el usufructual del mundo. Entonces, es probable que una actividad que intrínsecamente no es demasiado valiosa, y a mí me encanta, pero es así, por ejemplo, una actividad deportiva como el fútbol, tenga un reconocimiento en términos de ingreso para el uso del mundo completamente abismal a diferencia de una actividad del trabajo como es la actividad del docente. El valor intrínseco del trabajo del docente es abismal si comparamos una actividad con el otro. Ahora, el reconocimiento social es completamente diferente. Incluso muchas veces la falta de reconocimiento no se hace visible en el caso de los docentes y sí puede hacerse visible en el caso de un futbolista. Al margen de este ejemplo, y eso es cierto, por eso dice Juan que la gente joven, los jóvenes, dice él así, de esta manera, dice, los jóvenes buscan en general actividades que impliquen, además de la fuerza intrínseca, un reconocimiento, aunque dice él, no es lo más importante el reconocimiento, el pago o el salario, sino la fuerza intrínseca del trabajo. Pero es cierto que cuando por algunos motivos ciertas actividades no son reconocidas socialmente, el joven no quiere desarrollarlas, no quiere llevarlas adelante. Entonces decía, el ser para otro no implica que uno tenga que estar permanentemente, si genera una relación, un encuentro, en prestarle un servicio al otro, a punto de sofocar la autonomía del otro. Hay veces en los que uno considera que no tiene que prestarse atención a sí mismo, sino prestarle atención al otro término de la relación, pero eso se puede convertir, dice Juan, en un vínculo no debido. ¿Qué pasa con la autonomía? Dice este autor. En consecuencia, esto es una idea muy importante, él dice, en consecuencia, sí, lo que el mundo de hoy establece como pauta, como criterio, la autonomía implica ser independiente de los demás, que el ser humano es independiente de los demás, Juan concluye con acierto, lapidariamente, esto no es más que una ridícula ilusión. La idea de que el ser humano es independiente de los demás, que la fuerza es ser independiente y que la autonomía implica ser independiente, no es más que una mera simple ilusión. Pero sobre la base, ilusión sobre la base, se ha constituido la sociedad moderna, la sociedad, ya lo vamos a ver en las clases que vienen, la sociedad en la que vivimos se ha construido sobre un ethos que considera al individuo como independiente de los demás. La idea de autonomía, la idea de la razón, etcétera, etcétera. Bueno, esta es, más allá de que teóricamente no puede sostenerse, como dice bien Juan, una ilusión ridícula que no tiene asidero.
y además que muchas veces implica entender lo social de lo individual. Acá va a haber otro error muy grave, que es intentar explicar, entender lo social, el mundo desde lo individual, como si pudiera desprenderse de la idea del sujeto todo aquello que es el resultado de una historia en común. Entonces, revisemos algunos conceptos de Juan, remarquemos algunos conceptos importantes en Juan. Primero, un concepto clave es que toda nuestra existencia está preñada, teñida de vínculos intersubjetivos. Mi yo es el resultado de múltiples vínculos anteriores a mi propia realidad y anteriores a mi propia existencia. Todos estos vínculos, de alguna manera, si desapareciesen, dice Juan, si los vínculos desapareciesen, se eliminasen en algún momento, el ser humano quedaría reducido a una pobre y triste abstracción. Por eso, recordemos algo que decía Buber, y que ahora nos va a permitir trabajar sobre la imposibilidad o el fracaso. ¿Por qué se produce el fracaso en el diálogo? Él decía que al interior de cualquier ser humano coexiste un yo doble. Él habla de un yo doble. Este yo doble implica, por un lado, la presencia de lo individual, la condición individual, la singularidad que es propio del ser humano, y por otro lado, el polo personal. Dos polos, un yo doble, el individual y el personal. ¿Qué pasa al interior de cualquier persona? Dice Buber, que estos dos polos están en permanente y constante tensión, porque si bien estructuralmente la condición humana está llamada a realizarse en el encuentro porque dependo del otro, necesito del otro, el otro me completa, requiere la ayuda, mi polo singular se cierra sobre mí mismo. Es decir, en vez de salir hacia el otro, el movimiento es de repliegue. Y esto imposibilita el diálogo. ¿Por qué se da ese movimiento de repliegue? Bueno, ese movimiento de repliegue se da por muchos factores. El factor tal vez más importante que haya que remarcar en una sociedad como la nuestra es el permanente, a pesar de que la conciencia, Juan dice que es muy importante la conciencia social, que la conciencia social es un rasgo de la época contemporánea. Yo diría que sí, es cierto que la conciencia social es un rasgo de la época contemporánea. Lo que está muy lejos de ser un rasgo de la época contemporánea es que esa conciencia se traduzca en los hechos. Es decir, y acá va a haber algo que Juan marca en la primera clase, en el primer capítulo. Es muy probable que estemos equivocados, y a pesar de que supongamos que tenemos una conciencia social, en los hechos, cosa frecuente en el ser humano, hagamos aquello diferente o distinto a lo que suponemos que pensamos. El ser humano se equivoca muchas veces al suponer o pensar en qué es, ¿no? Pensamos que somos seres sociales cuando en realidad en nuestro comportamiento somos seres marcadamente individuales. Me parece muy importante y desde el punto de vista de la reflexión, un test que podría explicar el por qué una sociedad como la nuestra, hoy por hoy, contemporáneamente, vive en el conflicto. Este desajuste entre lo que suponemos que somos y lo que hacemos en la realidad explicaría la conflictividad de una sociedad como la nuestra y además, lamentablemente, tira o echa por tierra muchas ideas de una supuesta solidaridad, cuando la realidad indica claramente la insolidaridad de base que hay no en la condición humana, sino en la situación actual, en la contemporánea, la insolidaridad. Este cierre es el resultado, entre otras cosas, del enorme bombardeo del etos cultural del sistema que refuerza esta idea del sálvese quien pueda, o de que el ideal del logro es el éxito y el individuo que se posiciona por sobre sus carencias. Sobre este punto hay un
quiero acá agregar un dato muy importante de este autor del cual partimos para ejemplificar el diálogo, que se llamó Sergio Cota, y él en un libro muy interesante que se llama Las raíces de la violencia, donde intenta explicar el fenómeno de la violencia contemporáneo, de todas las épocas, pero mucho más contemporáneo, porque dice Cota, la violencia de esta época, a diferencia de la violencia de siglos anteriores, entre otras cosas, tiene el hecho de que hoy se exalta. Hay grandes sectores que exaltan la violencia como algo natural, como un modo de vida, como un modo de relación, entonces por eso es tan difícil desmantelarla. Una de las explicaciones que da Cota respecto del origen de la violencia está precisamente en este fenómeno de la individualidad, de lo individual, porque él dice algo muy claro, dice, si yo desoigo a como diría Buber, a mi otro yo, al personal, si escucho exclusivamente a mi polo individual y me doy cuenta que mis carencias son muchas, pero en vez de tomar la actitud correcta, ¿cuál sería la actitud correcta al descubrirme como alguien indigente y al descubrirme como alguien necesitado del otro para poder desarrollarme? La respuesta adecuada sería asumir esta indigencia y salir, volcarme hacia el otro, aquel que me va a dar aquello que yo no tengo y recíprocamente. Pero dice Cota, la respuesta es la contraria. Afirmarme, el ser contemporáneo, en su gran mayoría, se afirma sobre esta carencia, pero en vez de descubrirla como algo importante, la rechaza o dice, no importa, aun cuando sea un ser careciente, por mí mismo voy a poder superar esto. ¿Cuál es el resultado? El resultado son frustraciones, autofrustración, como hablaba en la interacción. La autofrustración en mis objetivos. Y acá viene la reflexión que me parece a mí importantísima de Cota, es genial, él dice, ¿y entonces qué pasa? Ese individuo que supone que puede superar aquello que no tiene y afirmarse sobre sí mismo y que se frustren la mayoría de las veces en sus intentos, ¿qué hace? Esa carga de frustración, de agresividad y de violencia la devuelve hacia afuera. Claramente, el individuo contemporáneo que se frustra en su relación con los demás devuelve esa carga de agresividad a donde no tendría que haber ido nunca, que es respecto de los otros. Esto es importante para nosotros porque nosotros estamos estudiando derecho y uno de los objetivos del derecho, nosotros lo pensamos o lo sostenemos, es generar las condiciones para un diálogo auténtico. En la medida en que el derecho esté bien elaborado, en la medida en que lo hagamos bien, en la medida en que sepamos qué condición o desde qué punto de partida como seres humanos estamos pensando el derecho que luego elaboramos. Entonces, el derecho, lo vamos a ver con mucho detalle más adelante, es condición para el diálogo, pero no cualquier derecho. No un ordenamiento jurídico, no un derecho positivo por el solo hecho de ser derecho positivo, de ser ordenamiento jurídico. Un derecho que se elabore sobre la base de esta condición que a nuestro juicio es la condición auténtica del hombre. Ahora, veamos por qué fracasa el diálogo. Vamos a preguntarnos un poquito el porqué del fracaso del diálogo, los obstáculos para que el diálogo se dé. Como ustedes saben, y decía Buber, el mundo de hoy es un mundo que se caracteriza por las relaciones de mero contacto, el predominio y el auge de la ciencia, las relaciones impersonales, la objetivación en las relaciones impersonales, el contacto con personas de todo el mundo, pero simplemente a partir de una relación meramente formal, a partir de una relación meramente en tercera persona, a partir de hablar de otros, a partir de hablar de cosas, nada que tenga que ver con un encuentro auténtico y genuino. A pesar de que nadie podría negar lo importante que puede implicar estar en contacto con una persona que está del otro lado del mundo, aunque no lo esté físicamente. Pero la comunicación como comunicación
como sentido, como encuentro de persona a persona, no se da. Nos guste o no nos guste, no se da de ninguna manera en estos casos. Entonces, ¿cuáles serían los motivos? Bueno, las exigencias del diálogo. Para que un diálogo se produzca, no es fácil. Hay exigencias importantes. ¿Por qué? Porque el diálogo no es una cosa, si se quiere de alguna manera, que uno pueda buscar. No es algo que no está en juego la racionalidad instrumental. Me propongo generar encuentros, entonces los medios más eficaces son para alcanzar nada. No. En el plano de lo estrictamente personal, de lo auténticamente humano, el diálogo puede darse y se da de las más de las veces de forma, si se quiere, no querida. No sé si la palabra es accidental o espontánea, pero no es algo que puede pensarse, objetivarse, calcularse. Caso contrario, seguramente no es un diálogo. ¿Qué exige? Bueno, exige, entre otras cosas, hay 3 datos. Para que un diálogo sea auténtico no tiene que haber imposición, tiene que haber autenticidad y no tiene que prevalecer la apariencia sobre el ser. Ese es el primer rasgo que marcan los autores dialogales, que dificulta enormemente el encuentro. Es el predominio del aparecer sobre el ser o el predominio de la apariencia sobre lo que el sujeto es. ¿Por qué? Bueno, esto ya lo explicaba Buber. Los seres humanos necesitamos ser confirmados por otro, pero lamentablemente y producto del mensaje al estilo Luhmann, ¿no? Un sociólogo, el mensaje que baja a la sociedad es que hay que seguir ciertos cánones, o actuar conforme a ciertos cánones, entonces ahí aparece el mundo de la apariencia. La apariencia lo que revela es que estamos requiriendo la confirmación del otro. Lo que pasa que lamentablemente esta confirmación, si es que se produce aparentando lo que no somos, se traduce en un reconocimiento también ficticio, vacío. Es una exigencia importante. Sí, hoy por hoy se ha convertido en una exigencia importante, porque la más de las veces, lo que pretendemos es generar, y esto es desde el punto de vista, si se quiere, estético, como diría Negri, con algo que no revela lo que somos. El exterior, el modo de hablar, la vestimenta, el modo de caminar, son datos que revelan lo que no somos. Sin embargo, desde el mundo de la apariencia, esto es lo que uno presenta cuando se confronta con los otros. Entonces, claro, es difícil superar esto. Y además va a marcar si el diálogo o el encuentro se quisiese generar una inautenticidad total. Porque, ¿cuál es la receta del encuentro? La receta del encuentro es tratar de generar un vínculo en donde se pongan en contacto las dos formas de ser. Entonces, mi realidad personal con la realidad personal del otro. Si en ese intento de encuentro mi realidad personal no se pone en juego, sino lo que se pone en juego es mi apariencia, aparentar ser lo que soy y el otro está intentando aparentar ser lo que no es, el diálogo ineludiblemente se frustra. El diálogo indudablemente no se traza, el encuentro indudablemente se pierde. Y después está lo segundo, que es la imposición. El diálogo no es, y esto es frecuentísimo, por eso no es diálogo, por eso a veces sea más fácil leerlo desde lo negativo que leerlo desde lo positivo. El diálogo no es esperar que el otro termine de hablar, lo oí pero no lo escuché para poder empezar a hablar yo, para poder imponerme. Si lo escuché, no importa. Si lo entendí, no importa. Si le presté atención, lo oí. Ahora, oír no es lo mismo que escuchar. Entonces, esto también lleva como resultado el fracaso. Yo me quiero imponer la idea preconcebida, un auténtico diálogo
genera posibilidad de modificar los puntos de vista de los que están inmersos en él. Cuando el diálogo, el encuentro es auténtico, es muy probable que las personas que generaron el mismo vínculo salgan de una manera distinta a cómo ingresaron. Si no salen de una manera distinta a cómo ingresaron, eso fue un simulacro de diálogo, no existió. Oír no es lo mismo que escuchar. Oír no es lo mismo que escuchar. En una sociedad como la nuestra, en donde todos oímos pero no escuchamos, por supuesto, esto va de la mano de la intolerancia y de la imposición. Un diálogo en este sentido es muy difícil de que se genere, y aparece el monólogo disfrazado de diálogo. El monólogo disfrazado de diálogo es aquel en el que yo utilizo al otro como una caja de resonancia. ¿Qué quiere decir como una caja de resonancia? Necesito que alguien me escuche, no me importa lo que le estoy diciendo, no me importa si me entiendo o no, lo necesito como si fuera un parlante, una caja de resonancia. En esa medida, una vez que termine de hablar, el otro jugó el papel de parlante o caja de resonancia, me voy. O me cierro sobre mí mismo y espero que haga lo mismo, que me use a mí como un parlante, una caja de resonancia. Diría que en la mayoría de los casos, las conversaciones que a veces se hacen pasar por diálogo no son más que esto. Simplemente ver al otro como una caja de resonancia. Un diálogo en el donde no hay un franqueamiento de ser hacer, no hay una reciprocidad y una conformidad real, no hay no un mostrarse auténticamente, sino un aparentar, imponerme al otro, no oírlo, no escucharlo, implica un fracaso absoluto de la dimensión dialogal. Y esto lleva necesariamente al desencuentro, a la intolerancia o bien a la tolerancia pasiva. Por ejemplo, aunque el otro piense completamente diferente a mí en un diálogo y yo piense completamente distinto al otro, si el diálogo y el encuentro es auténtico, podemos modificar nuestras preferencias. Si esto no es así, tengo que limitarme y el otro tiene que limitarse a tolerarlo pasivamente. ¿Qué implica tolerarlo pasivamente? Cerrarme a lo que el otro me propone y en última instancia no agredirlo, no eliminarlo, simplemente está ahí, tengo que tolerarlo, no hay más remedio. Entonces tengo una actitud pasiva. Esta es la tolerancia pasiva, también una actitud básica y frecuente en los comportamientos actuales. Resumiendo entonces, resumiendo un poco las ideas de Quine y de Cota, tratando de sintetizarlas si fuese posible, son dos lecturas similares sobre la condición dialogal, lo único que, por ejemplo, la lectura de Buber, a comparación con la de Quine es más completa porque abarca no solo la necesidad del otro previo al encuentro, que nos introduce en el mundo, nos da el lenguaje, nos da la interpretación del sentido de todo lo que nos rodea. En cambio, Buber pone todo el foco o todo el peso en el encuentro interhumano, el mismo encuentro interhumano. Si dejamos de lado la esfera de la relación, quiero decir dos o tres cosas para que se vea la importancia de esta actitud, porque no es una actitud, es meramente respecto de las personas. Tenemos dos actitudes. Nosotros en el mundo estamos moviéndonos con dos actitudes, que son esta actitud de apertura o esta actitud de cierre. Reducir al otro al mundo del yo y yo, objetivarlo, convertirlo en un objeto de estudio como la ciencia respecto de sus objetos de análisis, o bien tratarlo como corresponde, o sea, como persona. Esto podría trasladarse también a las cosas. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Un simple ejemplo.
que también puede haber una actitud de encuentro respecto no de personas, sino del entorno. Y también yo. López Quintás, un filósofo español, seguidor de Martin Buber, él dice, por ejemplo, si yo veo un trozo, un pedazo de madera, dice López Quintás, este es simplemente una cosa, una realidad cósmica, material. No tiene ninguna significación para mí. Él se pregunta, ¿las cosas como tal podrían formar parte de un encuentro aunque no se diese un diálogo? Sí, dice López Quintás. ¿Cómo? Tomo la tabla, la emprolijo, la lijo, la pinto, dibujo cuadros sobre la misma, hago un tablero de ajedrez, elaboro fichas. Entonces, eso que era una simple realidad cósmica, meramente extendible, material, se convierte en ¿qué? En un campo de juego, en un tablero de juego que invita a que dos personas se involucren en un juego, en una relación, y entonces esta cosa que primariamente era una cosa meramente externa se convirtió en algo que le ofrece posibilidades a la persona. Un piano, dice López Quintás. ¿Qué es un piano? Un piano en una esquina es un objeto, no me dice nada. Ahora, si ese piano que me ofrece posibilidades y yo lo sé tocar, levanto la tapa, empiezo a tocar, empiezo a sonar una música, el piano me está dando posibilidades de expresión y yo a su vez le doy, tocando el mismo, posibilidades de expresión. Ya no es un objeto, es un, dice López Quintás, un ámbito que ofrece posibilidades a ambos contendentes. El piano, por un lado, que ya deja de ser un objeto, una mera cosa sin relevancia, algo que se extiende en materialidad, y mis posibilidades de intérprete. Entonces, dice, todo depende de la manera en cómo me confronte a la realidad. Todo lo humano, todo lo mundanal, todo lo mundano le da posibilidades, le ofrece posibilidades al ser humano para que éste genere un encuentro. Por supuesto, mucho más rico el encuentro interpersonal, pero también muy valioso el encuentro con objetos o cosas, por ejemplo, a nivel del arte, la expresión artística, como en el caso del juego y como en el caso del piano. Entonces, es simplemente una cuestión, si se quiere, de orientar nuestra actitud hacia las realidades del entorno de una manera diferente o distinta. Ya lo decía Buber, él creía que la única posibilidad que tenía el ser humano de recuperar ese mundo perdido era un retorno al diálogo, con las dificultades que esto entraña, pero la única posibilidad era retornar al diálogo. Y en el caso de los otros autores dialógicos, como Juan o como López Quintás, de lo que se trata para recuperar la importancia de las realidades personales es un cambio de orientación, es un cambio de actitud. Y cerrando, uno podría decir, desde el plano en que nosotros nos movemos, ¿cómo es posible que esto se consiga? Y nosotros vamos a poder hacerlo posible, no solo en el plano de las relaciones, sino en el plano del producto cultural que vamos a intentar elaborar mañana, que es el derecho. Una de las posibilidades de que el diálogo se recupere como forma genuina de convivencia en un mundo como el nuestro es a partir del derecho. La medida en que al elaborarlo tengamos presente cuál es nuestra condición humana. Esto es lo que, de una manera sintético, es lo que van a encontrar en el material subido, sobre todo respecto del trabajo de Juan. Habilitamos un par de minutos si es que quieren hacerme alguna consulta sobre lo dado. ¿Alguna pregunta? Carlos, había una chica, María Belén, que había hecho una pregunta en el chat. Sí. No sé si levantó la mano, pero... A ver si la encuentro. Espera que la tengo que encontrar. Porque no... En,
Ahí Vi está lo María que Belén. me escribían, pero no vi la mano. Vi que me escribían, e incluso, a ver. Acá estoy, profe. Ah, sí, decime por favor qué pregunta me hiciste y no te había prestado atención o no te vi en el chat. No está bien, no pasa nada. Era sobre cuando medio al principio hablaba de la autoconciencia, el autorreflejo, que los Sí, resultados eran los primeros ámbitos y ahí siempre nos iba a quedar algo. ¿Puede ser que ahí es donde se forme nuestra personalidad y después nos va a regir para el resto de nuestras vidas? sí, todos los que estamos ahora acá en esta clase somos claramente seres conscientes, tenemos claramente conciencia. Ahora, esta conciencia para conformarse se conformó, para que lo entiendan, de la misma manera que el habla que tenemos. El lenguaje que tenemos no es natural. No hablamos naturalmente. Si no hubiéramos tenido un entorno que nos hubiera permitido, a partir de la imitación, adquirir el lenguaje, no hablaríamos. Lo mismo pasa con la conciencia. Mi conciencia es una conciencia reflejo. Es decir, yo voy adquiriendo conciencia en la medida en que me vinculo con los otros, en la medida en que los otros me reciben como tal, me tratan como tal al interior del seno familiar en los primeros años de vida, y esto es lo que va generando, esto es lo que va armando, esto es lo que va estructurando mi conciencia. Por eso decía, y esto es un punto que se ha estudiado en la psicología evolutiva, que los seres humanos, a pesar de que a los 2, 3, 4, 5 años podamos usar la palabra yo, decir la palabra yo, no implica un yo en el sentido de tener conciencia de nuestra propia individualidad. Esto solo madurativamente se alcanza o se pronuncia en el sentido de verme como alguien distinto, diferente a otro, individual, no como producto de mi madre, no como un subproducto de mi madre, no como un alargamiento de la panza materna, sino como un individuo recién a los 9 o 10 años de edad, pero ha sido el resultado de la interacción con otros. Si otros no hubieran interactuado, nosotros o alguien en particular no tendría conciencia. Hay un ejemplo, ya que vos me haces esta pregunta, hay un ejemplo muy claro, una experiencia que se vivió en Australia, los llamados niños lobos de Midnapore, Australia, en donde una antropóloga toma contacto con dos chicos que habían sido abandonados recién nacidos en Australia y fueron socorridos o tratados como cachorros por una manada de lobos. Cuando los descubren, eran dos hermanos, tenían pocos años de vida, claro, no tenían lenguaje, se movilizaban o se movían como los lobos, tenían costumbres adquiridas de los lobos que le habían dado socorro, sustento, y por supuesto lo primero que hicieron cuando se confrontaron con otras personas fue intentar escapar. Los llevaron a un lugar, les hicieron los estudios correspondientes, se regían por señas o por gruñidos, no tenían lenguaje, no tenían habla, no tenían conciencia, y no se sabe bien por qué, tal vez por el shock o el estrés fuerte de pasar años moviéndose como animales a ser estudiados, intentados reincorporar a la sociedad, muere uno de ellos, creo que era la hermana, que era la mujer, y al poco tiempo y a consecuencia de la muerte de su hermana muere el varón. Esto indica claramente que no hay posibilidades de poder llegar a desarrollarnos como seres humanos, sino a partir de todo lo contado. Es un ejemplo claro. Eso es lo que quería, lo que te había marcado respecto de la conciencia o de la autoconciencia. Refleja, ¿por qué? Porque depende del otro. Si no hay otro, no hay posibilidad de tener acceso a mí mismo, no hay posibilidad de conciencia, no hay posibilidad de palabra, no hay posibilidad de nada. Y esto que acá lo interesante, y se quede lo paradójico, es que todo esto a nosotros se nos aparece como natural. Nosotros creemos naturalmente que hablamos, creemos naturalmente que tenemos conciencia, creemos naturalmente que porque salimos al mundo es porque crecemos.
cuando todo lo que hacemos dependemos, hay una relación ineludible con otro. Todo lo que parece que hacemos naturalmente, ahí está presente alguien por detrás. Es decir, si bien la autonomía implica generar un propio juicio, la autonomía no es no el resultado de la posibilidad de ser autónomo, que también ha sido dada por no sé si con esto quedó más claro entonces la pregunta. Sí, sí, perfecto, muchas gracias. María Belén, de nada. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Si no, Marina o Paula, vemos el tema de la constancia, Bien, si me guían. genial. Buenísimo, Carlos. Dame un segundo, Sí. porque tengo que ver cómo... Sí. ¿Esto eran participantes o en chat? Anda, Dale. decime los pasos. El primero, En los 3 puntitos de participantes, tenés unos 3 puntitos, tenés que ir a sondeo. En participantes. En participantes. sí, espera que todavía no... Bien. Espera que todavía no salí de ahí. Chat. Participantes. Ordenar, me sale ordenar, pero no. Ordenar. No, es que cuando lo pones, cuando lo querés poner, te sale de una manera diferente a cuando lo haces en la prueba. Ese es el problema. No te sale como te sale en la prueba. No sale lo que te sale en la pantalla de prueba. Debajo, Carlos, donde dice Acá está, silenciar. ahora sí. Ah, bien. Ahí está. Sondeo. Genial. Bien. Pregunta. Espera. Sí. Vamos a ver el sondeo. Sí, ahí me salió. Bien. ¿Tipo pregunta? Sí, respuesta corta. Respuesta corta, sí. Sí. Después, Tenés que hacer, cliquear donde dice grabar respuestas individuales. Haces un clic. sí, ahí está. Y en la pregunta de sondeo poner nombre y apellido. O apellido y nombre, quizás sería mejor que coloquen el apellido primero. Sí, me pasa que no me sale para hacer la pregunta. No me sale, no me permite. Carlos, tenés que ir a la parte ¿Cómo? donde dice abajo de pregunta, en donde dice nuevo. Nuevo. Ahí está. Abajo de pregunta, en Sí, sí, donde ya lo vi. dice nuevo. Nombre, apellido y abrir sondeo, ¿no? Ahí. Y ahí sí, pregunta del sondeo, apellido y nombre. Sí. Indiquen su nombre y apellido, por Ahí favor. está. Perfecto. Sí, abrir sondeo y aceptar. Ahí ya llegó, ¿no? Sí, ya está trabajando. Buenísimo. Genial, Carlos.
Estamos en un 78%. Parece que estuviera terminado. No, parece. Profe, me sale como que se envió y no alcancé a poner el nombre. ¿Lo podés poner ahora o no ya se te fue? Creo que me parece como cerrado, o sea, no sé cómo escribirlo. En todo caso, si hay alguno que tuvo el mismo problema, pues está trabajando todavía. Si alguno tuvo el mismo problema, que no alcanzó a escribirlo y le da como que lo mandó, lo tenemos. ¿Qué tal, profe? A mí me pasó lo mismo. Me aparece como enviado y no llegué a escribir. Ah, bueno. Vamos a tener que tomarles los datos a estos chicos, Marina o Paula. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, sí, acá estamos. Decime, por favor, Carlos, si querés los nombres, Si me dicen sus nombres, por que favor. yo tomo nota. La El Palma mío es Agustina, Sí. Carusotti Augusto. Agustina y Carusotti Augusto. Augusto. ¿Y la chica quién era? Agustina La Palma. Agustina La Palma. Bárbaro. Gracias. De nada. No, de nada. Sigue trabajando. Quedó minuto 28. Hay un 86%, me marca. No sé si ya cerró. Vamos a tener que esperar que cierre de definitivo. Por ahí se incorpora ya. Aparentemente 94. 94 alumnos había. Sí, está bien. Eran los que Sí, quedan 44 segundos. estaban. Cuando termine el tiempo ya lo cierro y lo tengo que guardar. Bárbaro. Sí, sí. Hola, ¿Sí? hola. ¿Sí? Tengo problemas para el audio, no sé dónde hay que escribir el nombre. No. No. Ahora le tomamos el nombre porque ya cierra el sondeo. En el chat tienes que escribir donde dice nombre y apellido. Ah, ¿lo escribo acá en el chat? ¿Sí? Listo, ahí lo En escribo. donde dice sondeo, Sí, en el chat no. Chat, completé. No, Ah, no acá. se completa en el Listo. chat, es sí o sí en el sondeo. Sí. No, no me lo abre. No, ya lo cerró. No. ¿Cómo es tu nombre? Balline Natalia. Perfecto, ya lo anotamos. Entonces, Gracias. los que Ballina no pudieron Natalia. anotarse son tres, serían Carusote Augusto, La Palma Agustina y Ballina Natalia. Esos tres son los que no pudieron completar el sondeo. Si falta algún otro, por favor que nos avise, pero no por el chat, sino que nos avise por acá. Ahora íbamos a resultados individuales, ¿no? Exacto, Carlos, sí. Tenés que apretar cerrar sondeo y resultados individuales. Hoy es 23, ¿no?
clase 23, HTML únicamente, eso lo dejamos, ¿no, Paula? Sí, sí, Carlos, cuando es .html, déjaselo. Listo. Ahí guardé y ahora lo tengo que abrir. Me dijiste que lo abra para guardarlo como PDF. Exacto. Abrilo otra vez en la carpeta que lo hayas guardado y pone control P, guardar PDF. Bien. Listo. Guardado. Todo compartido. Perfecto. Listo, entonces. Ya está la asistencia tomada. Perfecto. Y están los 3 chicos que no ¿Listo? pudieron anotarse. Ya está Perfecto. nos estamos viendo el lunes que viene. Entonces. Bárbaro. ¿Mm? Buenas noches a todos. Gracias a todos y buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Adiós. Gracias, hasta luego, buenas noches. Buenas noches.